Quizá una de las áreas que mayor riesgo tiene en nuestro país es el patrimonio energético. En el caso de la electricidad, el artículo 27 constitucional habla de que la electricidad es un servicio público. Y por servicio público se entiende que toda la electricidad que distribuya una empresa, pues debe ser pública, debe ser de la nación. Sin embargo, en 1992, cuando Salinas de Gortari era presidente, otro usurpador en la historia nacional, se cambió lo que se llama la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Y entonces aquí en el artículo 3 lo que dijeron es, hay algo que no es servicio público. Lo que es servicio público sí es de la nación, pero hay otra parte que no es servicio público, y esa otra parte que no es servicio público es el autoabastecimiento, es la cogeneración y es lo que se llama la generación privada, que en la Ley de Servicio Público está establecida como productores independientes. En 1992 se cambia esta ley, totalmente en contra de la Constitución, porque tuvieron que definir algo que no era servicio público, cuando en realidad pues es obvio que la electricidad, toda la que se distribuye, toda la que se transmite, toda la que se genera, pues debe ser servicio público. Al decir que esta parte no es servicio público, entonces dan la oportunidad de que privados generen la electricidad. En el año 2000, esta figura de generador privado, de generador independiente, de productor independiente, apenas se había utilizado en el 0.4% de la generación. Durante el sexenio de Fox y hoy en la primera parte del señor Calderón, resulta que el 40% de la electricidad que se genera en el país la generan los privados, en contra totalmente del artículo 27 constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que los privados invierten en una planta de generación y toda esa electricidad que generan se la venden completita a Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad hace un contrato con estas empresas, un contrato a 30 años, y en ese contrato establecen a cuánto les van a comprar la electricidad de una manera fija. Establece también ese contrato qué pasa si sube, por ejemplo, el precio del gas natural, el combustible que se utiliza para generar esta electricidad. De tal manera que estos 30 años de contrato están generando en la actualidad una deuda contingente de Comisión Federal de Electricidad que entra en los llamados PIDIREGAS. ¿Esto qué quiere decir? Que durante una época se dijo, como Comisión Federal de Electricidad está muy endeudada, entonces que generen los privados. Pero resulta que la generación de estos privados también está generando deuda. Y no solo esto, sino que la deuda que generan estos privados, que se vuelve pública, en realidad es una deuda que es mayor que si Comisión Federal de Electricidad la hubiera adquirido. ¿Por qué? Porque obviamente para Comisión Federal de Electricidad, una empresa tan importante que además está en números negros, puede adquirir deuda a tasas de interés menores que la puede adquirir un privado. De tal manera que tenemos ahora decenas y decenas de plantas que están suministrando electricidad a través del gas natural, generándonos deuda a todos los mexicanos. Y estas plantas no van a ser en ningún momento de la nación, van a quedar siendo de esos privados. En los próximos años, Comisión Federal de Electricidad ya tiene planteado cerrar un montón de plantas que son de la propia comisión. Y sin embargo, seguir creciendo a través de estos productores privados, de estos productores independientes. Por si esto fuera poco, este combustible que utilizan estas plantas, que es el gas natural, resulta que por el momento no lo tiene México, no se ha hecho suficiente exploración y explotación para poderlo suministrar. Entonces, este gas natural que utilizan los generadores privados se está importando. Entonces, no solamente esto ha generado deuda, sino que además está generando importaciones por parte del país. Esta forma que algunos le han llamado de privatización silenciosa es sumamente grave porque imagínense ustedes en el momento en que la mayor parte de la generación sea privada, los privados tienen el control sobre eso que necesitamos todos los mexicanos, que son esos kilowatts hora que cuando prendemos la luz permiten que se enciendan nuestros focos, permiten que funcionen nuestros motores, permiten nuestra vida cotidiana, no solamente en las residencias, sino en las fábricas, en todas las ciudades,
y en el campo también el bombeo que se requiere para la agricultura y para la propia electrificación doméstica. De tal manera que es gravísimo lo que está pasando en el sector eléctrico. Lo más increíble de todo es que ahora esto quieren que ocurra en el petróleo. Y entonces que no solamente en el servicio público, sino que en eso, que es un recurso fundamental para los mexicanos, que representa el 40% de los ingresos del gobierno federal, que cuesta 6 pesos producirlo y que se vende, 6 dólares producirlo y que se vende a 52 dólares en el mercado, con esa gran amplitud de ganancia, ahora quieren que esa ganancia no sea para la nación, no sea para todos los mexicanos, sino sea exclusivamente para unas cuantas manos, y si esas manos son transnacionales petroleras, mejor. Por eso decimos, lo que quiere el usurpador, el señor Felipe Calderón, no lo va a poder permitir, porque todos los mexicanos nos vamos a unir para defender ese recurso tan importante que es el petróleo, y también tenemos que unirnos para defender ese recurso tan importante que es la electricidad, porque no se puede seguir privatizando en el país, porque estamos, al final, lo único que estamos haciendo es endeudar a nuestros hijos, no solamente en términos monetarios, sino en términos de futuro de país, a nuestros hijos y a nuestros nietos.